Buenos días, hoy es domingo, día del Señor, día en que la Iglesia con inmensa alegría celebra la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Naturalmente, el mensaje de este día de Pascua es la resurrección de Cristo, la noticia mejor de todo el año para los cristianos, la que cambió la vida de los primeros discípulos, la que proclamó con valentía Pedro en su catequesis en casa de Cornelio, que a ese Jesús, el ungido por el Espíritu, quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo resucitó al tercer día y lo nombró juez de vivos y muertos. Contagiándonos de su entusiasmo, cantamos en el Salmo nuestra alegría. Este es el día en que actuó el Señor. Vale la pena que resuene también en las misas de este domingo el anuncio gozoso del ángel a las mujeres, según nos lo dice el Evangelio de la noche. No está aquí, ha resucitado. Es bueno detenernos en esta convicción. Cristo es el que vive, porque nos hace falta para seguir con más ánimo nuestro camino cristiano. Lo mismo que si leemos el Evangelio de Maús, la tarde del domingo, nos tenemos que dejar convencer también nosotros y llegar a reconocer al resucitado en su palabra, en la Eucaristía, en la comunidad, y luego dar testimonio de esa experiencia en nuestra vida. Al describir la pasión y muerte de Jesús, el Evangelio de Juan no quiere hacer énfasis sobre la condena de un político subversivo, sino sobre la hora de la glorificación del Hijo de Dios. A lo largo de todo el proceso que lo lleva a la muerte, Jesús es el Señor de los acontecimientos, tanto de los suyos como de los de sus adversarios. Para Juan, la cruz es sinónimo de elevación, ascenso a la cima para estar con el Padre. Es el comienzo de la resurrección que se manifestará plenamente el primer día de la semana. Por esta razón, en el Evangelio de Juan no se menciona la agonía en el huerto. En el momento de la prisión, los soldados se asustan cuando Jesús dice: yo soy. En la hora de la muerte, Jesús no clama como en otros evangelios. Sereno, se despide de sus amigos, de su madre, y luego expira. La narración de la pasión es un ejemplo aún más concreto del hecho de que Juan no solo narra hechos históricos, sino que los pasa a través de los rayos X. Trata de mostrar lo que esconden estos hechos. Cuando Pilato, Anás, las autoridades judías y romanas intentaron acabar con la vida de Jesús, en realidad están permitiendo que Jesús sea elevado hacia Dios. La experiencia de la resurrección en las primeras comunidades fue un proceso largo, una experiencia que creció lentamente como crece un árbol robusto. Al principio había muchos que no creían el testimonio de quienes habían experimentado la presencia viva de Jesús.
pero la experiencia de la resurrección se experimentó y se expresó en forma de una aparición. Fue tan fuerte, profunda y convincente que logró superar la incredulidad del ser humano ante la posibilidad de la victoria de la vida sobre la muerte. Las mujeres eran más leales que los hombres. Fueron las primeras en creer en la buena nueva de la resurrección. Ante las noticias de la Magdalena, que ve la tumba vacía, Pedro y el discípulo amado van al lugar. El Evangelio reporta la extraña noticia de que el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba, pero él no entró. Solo miró y vio las vendas en el suelo. Después de entrar, también vio el sudario doblado a un lado. Y el Evangelio dice, él vio y creyó. Pero nada se nos dice acerca de la reacción de Pedro, que había entrado primero en el sepulcro vacío. Y al final, el Evangelio agrega esta frase, porque aún no había comprendido las Escrituras, es decir, tuvo que levantarse de entre los muertos. Esto significa que el Antiguo Testamento leído solo no comunica la comprensión total de lo que contiene. La luz para comprender el verdadero significado del Antiguo Testamento brilla en el momento preciso en que el discípulo amado vio y creyó. María Magdalena fue una de las pocas personas que tuvo el coraje de quedarse con Jesús hasta el momento de su muerte en la cruz. Regresa a la tumba para llegar al lugar donde se había encontrado con el amado por última vez. Busca a ese Jesús con quien había vivido durante 3 años. Los discípulos de Maús verán a Jesús, pero no lo reconocerán. Lo mismo ocurre con María Magdalena. Ella ve a Jesús, pero no lo reconoce. Piensa que es el jardinero, pero ella busca al Jesús del pasado, el mismo de 3 días antes. La imagen de ese Jesús le impide reconocer al Jesús vivo, presente ante ella. Jesús pronuncia su nombre, María. Es un signo de reconocimiento, la misma voz, la misma forma de pronunciar el nombre. Ella responde, Maestro. Jesús había regresado y fue el mismo Jesús el que murió en la cruz. La primera impresión es que la muerte solo había sido un doloroso accidente y que ahora todo ha vuelto a ser igual que antes. María abraza a Jesús con fuerza. Era el mismo Jesús que ella había conocido y amado. De hecho, es el mismo Jesús, pero la forma de estar con ella no es la misma. Jesús le dice, no me abraces, porque aún no he ascendido al Padre. En ir a donde está el Padre, María Magdalena debe dejar a Jesús y asumir su misión, anunciar a los hermanos que Él, Jesús, ha ascendido al Padre, que abre el camino por nosotros y actúa como si Dios mismo estuviera de nuevo con nosotros. En la forma en que se describe la aparición de Jesús a María Magdalena, vemos las etapas del viaje que debe tomar, desde la dolorosa búsqueda hasta el nuevo encuentro de la Pascua. Y estas son también las etapas por las que pasamos todos en nuestras vidas, en la búsqueda de Dios y en la vida del Evangelio. Hoy es un día de victoria
de alegría y de júbilo. Cristo venció la muerte, Él vive para siempre. Miremos la resurrección de Cristo con los ojos de la fe y no con los ojos meramente humanos. Es una verdad de fe. Miremosla en profundidad. Cristo verdaderamente ha resucitado. Promovamos la cultura de la vida y no de la muerte. Digamos no a las situaciones de muerte del mundo de hoy, no al aborto, no al suicidio, no al homicidio, no a la eutanasia. Defendamos la cultura de la vida en contra de la cultura de la muerte. Promovamos la vida, sean mensajeros de vida y no de muerte, hoy que Cristo ha resucitado. Anunciemos la buena noticia de que Cristo vive y está siempre con nosotros. Él nos acompaña, Él está a nuestro lado, Él vive en medio de nosotros. Él está en la persona que sufre y se alivia. Él está en la persona que tiene pobreza, pero que sale de esa pobreza. Él está en la persona acongojada y triste, pero que vuelve y se pone alegre. Cristo nos acompaña, Él está a nuestro lado, Él está con nosotros. Alegrémonos, hermanos, con esta buena noticia de que Cristo vive, de que Cristo ha resucitado. No nos dé miedo predicar un Cristo vivo. Dejemos el Cristo ensangrentado, dolorido y triste, y salgamos a predicar en esta cuarentena de Pascua a un Cristo vivo, alegre y entusiasta, que predica la vida, el amor y la paz en el mundo entero. Hermanos, que la Virgen Santísima, nuestra Madre, la que tuvo a su Hijo, lo acompañó en su vida, estuvo hasta en la cruz, momento de su resurrección, nos acompañe, nos bendiga y nos dé mucha fortaleza a todos nosotros. Felices Pascuas de Resurrección en Cristo Jesús para todos, que los bendiga y los acompañe, hoy y siempre. Amén.